Entonces, vamos a presentar precisamente a nuestra primera ponente, precisamente es de Hilti, ella es Diana Hernández. Entonces, quisiera leer su semblanza y continuamos con su presentación. Muy bien, Diana Hernández es ingeniera civil egresada de la Facultad de Ingeniería del UNAM con especialización en estructuras por el programa único de especializaciones de ingeniería de la Facultad de Ingeniería del UNAM. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y también forma parte del grupo de trabajo de actualización de la NOM 002 STPS 2021. Ella es ingeniera de especificaciones en Hilti, en donde asesora a clientes del ramo mecánico eléctrico y acabado de interiores. Les brinda propuestas técnico-comerciales de sistemas de anclaje post-instalados, protección pasiva cortafuego, con base en referencias y normativas locales e internacionales. Además, da capacitaciones presenciales y virtuales para el gremio del sector de la construcción e implementación de servicios y software de soluciones Hilti. Entonces, a continuación, vamos a dar inicio a su ponencia. Quisiera abrir con un video para que sepan lo que es Hilti. Entonces, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Les damos la bienvenida a esta presentación que va a tratar acerca de selección y especificación de ULs para la correcta instalación de sello de pasos. Y bueno, a nombre de Hilti Mexicana, muchas gracias a Conapsi por la invitación para participar en esta tercera jornada tecnológica. De nueva cuenta, pues bienvenidos a todos los asistentes y muchas gracias por su participación. Esta es un poquito la agenda, lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con una pequeña introducción con algunos datos estadísticos que tenemos y que aplican para México, ¿no? Tenemos presencia anualmente de 95,000 incendios urbanos y no urbanos, con aproximadamente 650 muertes, daños materiales por una cifra bastante considerable. Y bueno, esto lleva de la mano también una buena cantidad de toneladas de CO2 que se liberan y bueno, pues provocan contaminación ambiental, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los datos estadísticos que tenemos y si se fijan, realmente son cifras considerables que generalmente cuando nos hablan de algún incendio o algo por el estilo, pues lo vemos muy lejano, ¿no? O sea, realmente pensamos a lo mejor que todos los incendios se generan, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, porque ahí construyen con madera, ¿no? Por decir algún ejemplo. Pero realmente si vemos los números, bueno, las cifras no mienten y es un tema en el que debemos prestar atención. ¿Dónde se presentan los incendios? De esta cantidad de incendios que tenemos, los vamos a dividir en incendios que son forestales, de los cuales, bueno, realmente no vamos a tocar el tema el día de hoy, y vamos a hablar también acerca de los incendios urbanos, y los vamos a dividir de esta manera, ¿no? Según esta gráfica, cerca de la mitad de los incendios se generan en edificios habitacionales. Y bueno, extrañamente contrariamente son los edificios o el tipo de edificación que menos solemos proteger. Por otro lado, tenemos los edificios comerciales o de usos mixtos, donde encontramos cerca de un cuarto de los incendios en esta categoría. Tenemos en un menor porcentaje, un 17%, los incendios en casa-habitación de una sola familia, y en menor medida encontramos hoteles, industrias, oficinas, que digamos que este tipo de edificaciones es generalmente donde tenemos un mayor cuidado, ¿no? Son los edificios donde ponemos mucha más atención porque sabemos que va a haber una concentración de personas mucho mayor o que el riesgo es mayor. Sin embargo, bueno, pues aquí lo que podemos ver con esta gráfica es que no debemos descuidar este tema de los edificios habitacionales, es decir, hay que poner un poco más de énfasis y de enfoque en la protección contra incendio también en la parte de los edificios habitacionales, principalmente porque bueno, están teniendo mucho auge la construcción, como veíamos en el video inicial, de grandes torres de edificios que pueden ser bien de usos mixtos o únicamente habitacionales. Entonces, bueno, a lo mejor este tema ya lo han visto, ya lo conocen, pero vamos a hacer de todas maneras un recordatorio. Tenemos, para que se inicie y se propague un incendio, tenemos dos elementos principales, ¿no? Que son el triángulo del fuego y el tetraedro del fuego. Tenemos por un lado el triángulo del fuego, que es el que nos representa los elementos que se necesitan para que se produzca una combustión. Y esos elementos que tenemos son el calor, un comburente, o en este caso puede ser, generalmente es el oxígeno, y un combustible. Entonces, si nosotros tenemos estos 3 elementos en la proporción adecuada a cada uno, vamos a tener un proceso de combustión. Y una vez que tenemos ese proceso de combustión, los gases que se emiten se convierten nuevamente en combustible para el incendio y esto nos va a generar una reacción en cadena y va a generar que el incendio se propague por todo el edificio y crezca en proporciones, ¿no? O en dimensiones. Lo que nosotros queremos hacer es justamente protegernos en caso de un incendio y los objetivos de la protección contra incendios son principalmente estos tres que vemos aquí en la pantalla, pero digamos que la parte medular o la parte principal o esencial de los sistemas de protección contra incendios es salvar vidas humanas, ¿no? O sea, lo que más nos interesa es que ninguna persona muera en caso de que se presente algún incendio donde se encuentre. Por supuesto, y bueno, también bastante importante es minimizar las pérdidas económicas y poder reanudar operación en el tiempo más corto posible
para, bueno, si se trata, por ejemplo, de alguna industria, alguna fábrica, bueno, pues que ese proceso o esa línea de trabajo se pueda reanudar cuanto antes para tener la menor cantidad de pérdidas económicas posible. Y, por supuesto, también queremos mejorar el desempeño de un edificio. Y esto lo podemos hacer a través de algunas propiedades de los materiales, como puede ser aislamientos acústicos, hay algunos materiales que tienen capacidad de movimiento y todas estas características nos van a ayudar a mejorar el desempeño del edificio, aislando, por ejemplo, de la temperatura o aislando del ruido nuestras diferentes áreas. La protección contra incendios es un conjunto de técnicas y sistemas que nos van a ayudar a prevenir y mitigar los incendios. Y tenemos diferentes componentes. Aquí vemos, por ejemplo, primero que nada, la prevención, es decir, saber actuar o saber cómo comportarnos en caso de que se llegue a presentar un incendio en el edificio o en el inmueble donde nosotros estamos. Saber o al llegar identificar cuáles son las salidas de emergencia, si tenemos algún extintor cerca. em, todo eso que hacemos nosotros antes de que se presente algún incendio, justamente para prevenir y saber cómo comportarnos, ¿no? Por supuesto, también se incluyen ahí algunas revisiones periódicas de la instalación eléctrica, entre otras varias acciones que podemos tomar. Tenemos también la parte de detección. Aquí encontramos detectores de humo, encontramos algunas alarmas sonoras o alarmas luminosas que van a alertar a los habitantes de alguna edificación en caso de que se llegue a presentar un incendio, para que sepan o para que ya tengan previamente estudiado qué hacer en caso de un incendio, evacuar el edificio a través de las salidas de emergencia y, bueno, dar tiempo a los servicios de emergencia a que lleguen y ellos hagan el resto. Tenemos también la parte de la protección activa, que incluye hidrantes, rociadores, extintores y bueno, esta parte de la protección activa, digamos que es complementaria a la protección pasiva y al resto de los componentes, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos en alguna edificación un sistema de protección activa, no quiere decir que ya nos podemos evitar o que podemos prescindir de los sistemas de protección pasiva o viceversa, ¿no? Todos estos elementos que vemos aquí en esta pantalla son complementarios uno con otro y lo importante es tenerlos todos en un edificio para que el desempeño en caso de un incendio sea el adecuado. Entonces, particularmente en Hilti y particularmente el día de hoy vamos a hablar de sellos cortafuego que los encontramos dentro de esta categoría, que es la protección pasiva contra incendios. Y aquí mismo podemos encontrar algunas puertas contrafuego, encontramos muros cortafuego y encontramos sistemas cortafuego. Em, la protección pasiva como tal, o digamos una definición de esta protección pasiva, bueno, nos va a representar todas las medidas constructivas que permiten que una estructura resista un incendio durante un tiempo determinado. Y esto nos va a ayudar a evitar la propagación del fuego y del humo por las diferentes áreas de nuestro edificio. Se llaman pasivas porque funcionan sin la intervención humana o sin algún aporte de energía externa. Su objetivo es, como ya lo habíamos comentado al inicio, permitir la evacuación de las personas y la intervención de los servicios de emergencia. Entonces vemos aquí los diferentes componentes, como son muros cortafuego, como son sellos en pasos de instalaciones, instalaciones de todo tipo, juntas constructivas, la ruta de evacuación, que es parte de esta protección pasiva, lo que son puertas cortafuego, y la protección a los elementos estructurales. Dentro de los tipos de protección pasiva encontramos nuevamente otra subdivisión, donde encontramos lo que es la protección de estructura metálica con algunos recubrimientos intumescentes que se colocan justamente alrededor de la estructura metálica para que en caso de algún incendio no pierda la integridad estos elementos de acero, ¿no? Estos elementos estructurales. Tenemos adicionalmente la protección de pasos y penetraciones, como lo vemos aquí en la imagen. En todo tipo de edificaciones encontramos pasos de instalaciones, instalaciones de todo tipo, y es importante sellarlas porque, bueno, ahorita vamos a ver el porqué de esta importancia. Y tenemos también la parte de la protección de las juntas, donde, bueno, también es importante tener aquí algún tipo de sellado para evitar que se propaguen los gases tóxicos, humo y demás por este tipo de aberturas. Los sellos cortafuegos son elementos pasivos y son de un material no combustible que ante la acción del fuego no van a generar humos o vapores tóxicos.
Entonces, ¿para qué nos sirven este tipo de sellos o qué es lo que nosotros queremos hacer con ese tipo de sellos a través de los pasos y de las juntas? Bueno, lo que nosotros queremos lograr es la compartimentación. ¿Y qué es esto de la compartimentación? Bueno, la compartimentación es dividir un edificio o seccionarlo de acuerdo con las áreas de riesgo, y lo que vamos a hacer es delimitar espacios con barreras cortafuego. Que veamos que esas barreras cortafuego van a ser no combustibles. Estos elementos o estas barreras van a bloquear el paso de los productos de la combustión, como pueden ser flamas, humo y el incremento de temperatura. Entonces, lo que hacemos es compartimentar tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Todos los pasos que tengamos a través de muros y todos los pasos que tengamos a través de losas se deben de sellar con ciertas características para evitar lo que vemos en esta imagen que tenemos del lado izquierdo. En algún punto de nuestra edificación se inicia un incendio, y si nosotros no tenemos el sello adecuado en cada uno de estos pasos, lo que vamos a lograr es que el humo empiece a pasar a través de estos huecos, y en algún otro punto vamos a tener nuevamente los 3 puntos que veíamos del triángulo del fuego, y se va a generar nuevamente el incendio. Entonces, bueno, esto va a generar justamente lo que veíamos, ¿no? Una reacción en cadena, y se va a propagar el incendio por todo el inmueble. Entonces, si nosotros tenemos compartimentado o delimitadas las áreas de riesgo, y obviamente el tema de las salidas de emergencia, vamos a evitar lo que vemos en esta imagen. La compartimentación también es una estrategia para una ruta de evacuación segura. Es decir, lo que nosotros queremos lograr, ya lo veíamos al inicio, es justamente resguardar la vida humana, y parte muy importante es la ruta de evacuación, ¿no? La ruta de evacuación debe de estar perfectamente protegida, debe tener todos los sistemas cortafuego, las puertas cortafuego, y de esta manera vamos a permitir que las personas puedan evacuar el edificio. Ahora, aquí vamos a mostrar un pequeño video que representa justamente cómo funciona esta compartimentación. Entonces, tenemos un hospital. En algún punto del hospital se genera un edificio, y lo que tenemos son los pasos de instalaciones que no tienen ningún tipo de sello, y en cuestión de minutos tenemos la planta completamente cubierta de humo, ¿no? Aquí solamente se muestra una planta, pero bueno, esto se puede replicar en las siguientes plantas, y aquí vemos la diferencia que tendríamos si nosotros tenemos sellados esos pasos de instalaciones. Aquí vemos ya el material, digamos, una vez que hizo su trabajo. Por ejemplo, si tenemos aquí alguna tubería, o bueno, seguramente eran cables, esos cables nos van a dejar algún tipo de hueco por donde un volumen que ellos estaban ocupando, y a la hora de entrar en contacto con el calor, si no tienen algún tipo de recubrimiento o protección contra incendio, también van a deshacerse, y lo que nos van a dejar son huecos, ¿no? Huecos aquí, y esos huecos o como va a trabajar nuestros sellos, es con algunas propiedades de los materiales o de los productos con los que nosotros trabajamos, que van a expandirse, y de esta manera van a evitar la propagación del humo y de las llamas a través de estos pasos de instalaciones. Entonces, probablemente con el video queda un poquito más claro qué es esto de la compartimentación y para qué nos sirve. Los puntos que nosotros debemos de sellar en una edificación son las juntas. Pueden ser juntas constructivas o pueden ser juntas de fachada. Tenemos pasos de cables eléctricos, pasos de ductos y tuberías, y también el contorno de las puertas y ventanas. Entonces, esos son los principales puntos que nosotros debemos sellar para garantizar o para hacer esta compartimentación y empezar a delimitar estas áreas. Ahora, bueno, pues ya sabemos que hay que sellarlo, pero bueno, pues, ¿cómo hacemos ese sello, no? O sea, ¿en qué nos debemos basar o qué debemos nosotros, tener en cuenta a la hora de seleccionar un sistema cortafuego, no? Entonces, lo que vamos a presentar a continuación es, la selección de este sistema de acuerdo con lo que nos especifica UL. Entonces, bueno, antes de entrar, de lleno con este tema, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los códigos, estándares y aprobaciones. Entonces, por un lado tenemos los códigos, que son los reglamentos de diseño e instalación de sistemas y productos, que nos van a decir qué aprobaciones deben de tener para que puedan cumplir con este código. Por otro lado, tenemos los estándares,
que son las descripciones de los métodos de prueba de laboratorio, que nos van a enunciar características físicas y químicas con las que deben de cumplir un sistema o producto. Y finalmente tenemos las aprobaciones, que son los certificados de cumplimiento de los estándares de pruebas de laboratorio. Entonces, digamos, a manera de resumen, el código nos va a decir cuándo y qué se debe de hacer, pero no nos va a decir cómo. Para saber cómo, para eso están los estándares. Y por decir un ejemplo, el estándar nos va a decir cómo diseñar e instalar un sistema cortafuego, pero, por ejemplo, no le va a decir al dueño del inmueble que lo haga, ¿no? Esa es justamente la función del código, exigir la aplicación de estos estándares. Entonces, bueno, una vez teniendo claro esto, una de las preguntas principales que nos hacen es, bueno, yo veo en tu página que tienes un producto que está aprobado de acuerdo con UL 1479 o que tiene tales aprobaciones contra el fuego. ¿Cuál es la resistencia contra fuego, no? ¿O qué tiempo de retardancia me puede dar este producto? Entonces, la respuesta es cero. O sea, como tal, el producto no va a tener ningún tiempo de retardancia. Lo que nosotros debemos de evaluar es el sistema completo, ¿no? Entonces, el sistema va a incluir a todos los factores que pueden estar o, bueno, que están involucrados en el sello que nosotros queremos colocar el producto cortafuego. Y estos sistemas cortafuego son los que pueden tener calificación de horas y minutos. Entonces, para aclarar un poquito más esto, tenemos dos tipos de UL. Una que es la UL del producto, es decir, o es un estándar de prueba que nos va a garantizar que el producto efectivamente cumple con estos estándares que especifica UL, FM, etcétera. Y por otro lado, tenemos las ULs de instalación que nos van a validar el funcionamiento del sistema y digamos que van a funcionar como un instructivo de instalación. Entonces, uno es la UL del producto, que aunque nosotros tengamos un producto aprobado, no quiere decir que va a trabajar adecuadamente. Y por otro lado, tenemos la UL de instalación, que nos va a decir qué producto es el que debemos de colocar, en qué cantidades, cómo hacerlo, y va a integrar en su descripción todos los elementos que forman parte de nuestro paso o de nuestra abertura. Los parámetros necesarios para que nosotros podamos seleccionar un sistema UL como el que veíamos en la diapositiva anterior son los que vemos en esta página, que van a incluir tiempo de resistencia, tipo de material base, dimensiones, tipos de material penetrante, si estamos hablando de un paso interior o un paso exterior, y con esto vamos nosotros a lograr identificar un sistema UL que nos va a respaldar o nos va a garantizar que nuestro sistema, nuestro sello, se va a desempeñar adecuadamente ante la presencia de fuego o ante la acción de un incendio. Adicionalmente, bueno, adicional a estos parámetros que vemos aquí, eh, es importante que tengamos en cuenta que hay algunos proyectos que pueden solicitar, por ejemplo, algunas características o pruebas adicionales, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de industria alimenticia, industria farmacéutica, por ejemplo, este factor de resistencia al moho y a los hongos va a ser un factor determinante. Entonces, es importante verificar las condiciones particulares de cada paso para nosotros poder determinar un sistema OL. Por ejemplo, si es alguna casa, algún edificio habitacional, si es algún hotel, seguramente nos van a pedir que tenga características acústicas para evitar la transmisión del sonido. Y bueno, puede haber muchas pruebas adicionales que deban de cumplir nuestro sistema. Entonces, bueno, vamos a ahondar un poquito más en este esquema que vemos aquí y vamos a empezar por el tiempo de resistencia. Entonces, es importante que nosotros tengamos en mente desde el inicio del proyecto o desde el inicio desde que estamos diseñando nuestros sistemas cortafuego, cuál es el tiempo de resistencia que nos pide nuestro proyecto, ¿no? Puede ser desde 1 hora hasta 4 horas, dependiendo el tipo de inmueble en el que nos encontremos. Entonces, para esto tenemos dos tiempos, uno que es el F-rating, o el fire rating, que es el tiempo que le va a tomar a las llamas o a los gases calientes en pasar de un lado del muro hacia el otro lado, ¿no? Es decir, de donde no tenemos el incendio, llamas y gases, hacia el lado que no está expuesto, ¿no? Ese tiempo lo vamos a medir en horas y minutos y lo mismo vamos a hacer con otro criterio que llamamos aislamiento o T-rating, que es el tiempo que le va a tomar al lado no expuesto al fuego
en alcanzar 180 grados sobre su temperatura inicial. Entonces, uno nos va a medir el tiempo que le va a tomar a las llamas y el otro nos va a medir el tiempo que va a tomar a la temperatura en aparecer del otro lado. Entonces, estos tiempos los vamos a medir en horas y minutos y es importante que nosotros lo tengamos claro desde el inicio para que nosotros podamos hacer esta recomendación de sistema UL de instalación. Tenemos por otro lado el tipo de material base y el espesor. Entonces, bueno, en construcción nos encontramos con todo tipo de material base, nos encontramos con concreto, mampostería, tabla yeso. Entonces, cada material por sí solo ya tiene un cierto tiempo de resistencia contra el fuego, pero ese tiempo puede ser muy variable, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo tener un elemento de concreto sólido que tener, por ejemplo, un muro de tabla yeso. Entonces, si estamos hablando de un muro de tabla yeso, hay algunas marcas que manejan las hojas de tabla yeso o los paneles de tabla yeso con resistencia contra fuego o también con esta aprobación Fire Rating. Y dependiendo de la cantidad de hojas que se le ponga, es el tiempo en horas que puede resistir contra el fuego, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen, bueno, es que tengo un paso en un muro de tabla yeso, pero pues mi muro de tabla yeso no es contra fuego. Entonces, realmente ahí no tiene mucho caso colocar el sello. Bueno, por supuesto que nos va a ayudar de cierta manera, pero realmente la integridad del muro como tal se va a perder antes de que empiece a trabajar el producto o antes de que empiece a entrar en acción nuestro sello cortafuego, ¿no? Entonces, es importante que todos los elementos que formen parte de nuestro sello tengan también estas condiciones o estas características contra fuego. Tenemos también, por ejemplo, muros de concreto, tenemos los acero, por ejemplo. Entonces, dependiendo el tipo de material base y el espesor que tengamos, también vamos a poder definir nosotros una UL de instalación que nos va o que va a cumplir específicamente para ese tipo de material base y para esas condiciones de espesor. Tenemos otro factor que son las dimensiones del hueco. Tenemos de repente algunos elementos, por ejemplo, el que vemos en la parte derecha, donde tenemos una tubería y puede ser que nuestra tubería o el paso que rodea a la tubería sea pues realmente pequeño, ¿no? O sea, que esté casi casi al ras de nuestra tubería y bueno, pues ahí la UL nos dirá qué producto y en qué cantidades y realmente la instalación pues no va a ser muy compleja. Y por otro lado nos encontramos pasos de instalaciones donde, bueno, pueden ser de dimensiones muy considerables y pueden tener todo tipo de instalaciones, ¿no? Aquí, como este ejemplo que vemos aquí, es un paso, bueno, no sé las medidas, pero bueno, es un paso bastante grande, donde encontramos desde ductos de aire acondicionado, tuberías de protección contra incendio, cableado, encontramos todo tipo de instalaciones y bueno, por supuesto que aquí la instalación va a ser mucho más compleja y es un factor determinante a la hora de seleccionar un sistema UL. Entonces, y este tipo de condiciones es muy común, o sea, es muy común que nos encontremos con que dejan pasos, gigantescos en las obras, donde tienen que atravesar por ahí todo tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, lo ideal, o bueno, la recomendación inicial que nosotros hacemos es, de ser posible, reducir esas dimensiones del paso. Una, obviamente, por temas económicos, para reducir la cantidad de material que se debe utilizar, y, también para que la instalación sea menos compleja. El tipo de materiales penetrantes, el tamaño y el espacio anular también hay que tenerlos en consideración a la hora de seleccionar una UL de instalación, porque, bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, únicamente una charola portacables. Entonces, bueno, aquí realmente la instalación va a ser sencilla, no hay mucho, digamos, mucha complejidad para el tema de la instalación, comparado con otro tipo de pasos donde encontramos una distancia anular, es decir, un espacio que queda entre nuestra tubería o entre nuestros materiales penetrantes y el borde de nuestro material base, ¿no? Por ejemplo, puede ser un muro o pudiera ser la losa. Esa distancia la llamamos espacio anular y también hay que considerarla dentro de los parámetros para la selección de nuestro sistema. Entonces, esto es importante y, por ejemplo, si de repente encontramos alguna UL que aplique para tuberías de 6 pulgadas y nosotros tenemos una tubería de 8 pulgadas, bueno, pues ese sistema ya no va a ser funcional para ese caso en particular.
Es importante también considerar la ubicación de los pasos, es decir, si va a estar en contacto o al aire libre o si va a estar en contacto con el intemperie, si va a estar en presencia de rayos UV. Entonces, hay algunos productos que tienen este tipo de aprobaciones y es importante también considerarlos para evitar que si utilizamos un producto no adecuado o no aprobado para estas características, pueda verse afectado de cierta manera, ¿no? Entonces, hay algunos productos, por ejemplo, que ya vienen preformados, es decir, se dejan desde la parte de la colocación o del colado del concreto y estos obviamente son resistentes a la intemperie y hay algunos otros productos que también tienen esta aprobación. Y finalmente, con todas estas características que hemos mencionado anteriormente, vamos a identificar o vamos a llegar a un sistema UL. Entonces, ¿qué es este sistema UL o qué es lo que nos va a decir? Bueno, nos va a decir varios parámetros, o sea, nos va a, digamos, a respaldar el uso en las condiciones que nosotros establecimos previamente, ¿no? Es decir, todo lo que vimos de tiempo de resistencia, tipo de material base, dimensiones del hueco, tipos de materiales penetrantes, condiciones de interior o exterior y el tiempo de retardancia, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros en un sistema UL y va a aplicar uno para cada caso específico. Es decir, no quiere decir que para todas las tuberías de PVC tengamos que utilizar cierta UL o cierto producto, ¿no? O sea, digamos, esto es una receta personalizada para cada tipo de paso. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar una UL como la que veíamos en la diapositiva anterior? Bueno, pues Hilti tiene dentro de su página un apartado que está designado específicamente para este fin. Entonces, la página es esta que vemos aquí, hilti.com/firestops. Y aquí lo que vamos a hacer como primer punto es seleccionar o filtrarlo, ¿no? Dependiendo lo que nosotros tengamos o lo que nosotros querramos proteger, si se trata de una junta o si se trata de un paso. Entonces, una vez que nosotros hicimos esta selección, dentro de nuestra página van a aparecer varios filtros que se refieren justamente a los diferentes sistemas o los diferentes factores que debemos tener en cuenta para seleccionarla. Por ejemplo, vamos a encontrar como primer punto cuál es nuestro material penetrante. Aquí podemos encontrar charolas portacables, tuberías, ductos de aire acondicionado, por ejemplo. También podemos establecer un filtro para el tipo de barrera que vamos a tener, es decir, si se trata de los aceros, si se trata de muro de tabla yeso, si se trata de algún muro de mampostería, por ejemplo. El F-rating, que recordando es el tiempo de retardancia que va a tener contra el fuego, el espacio anular mínimo y máximo y si tenemos algún tipo de manga en nuestro sistema. Digamos que estos son los filtros principales. Al final de cuentas no es necesario llenar todos, pero entre más nosotros tengamos, entre mayor información nosotros tengamos, pues lo vamos a ir acotando y vamos a ir reduciendo la posibilidad. Porque de ese tipo de ULs tenemos un catálogo de cientos o miles más bien de este tipo de ULs de instalación que nos van a respaldar los diferentes sistemas que nosotros encontremos en obra. Entonces, lo ideal es filtrar con la mayor cantidad de información que tengamos y encontramos también algunos filtros secundarios. Esos filtros secundarios, bueno, si ya tenemos preferencia por algún producto, aquí de igual forma en automático se van a ir filtrando los productos que se pueden utilizar, por ejemplo, si seleccionamos una charola portacables. El método de aplicación, si lo queremos dejar embebido, si es preformado, si es posinstalado, si tenemos algún porcentaje de ocupación de nuestro material penetrante, si tenemos el T-rating que ya mencionábamos, o algunos otros clasificaciones como pueden ser el rating, W rating. Si tenemos necesidad de que tengan alguna resistencia contra hongos y moho, también es importante seleccionarlo, ¿no? Entonces, esta página o este generador de submittals nos va a ayudar a empezar a filtrar y seleccionar una UL adecuada. Para el caso de las juntas es lo mismo, o sea, en lugar de seleccionar aquí el primer filtro, que es junta o paso. Bueno, pues vamos a seleccionar en este caso que es una junta. Aquí vamos a seleccionar si se trata de una junta, por ejemplo, muro-losa o muro-muro, o puede ser a lo mejor losa contra losa. Vamos a seleccionar el tipo de barrera, es decir, si tenemos
una losa de concreto contra un muro de concreto o si tenemos una losa de concreto contra un muro de tabla yeso, el F-rating y el ancho máximo de junta. Y de igual forma, algunos filtros secundarios como el producto, el tipo de aplicación, si se requiere algún desempeño sísmico, es decir, que tenga cierta capacidad de movimiento. Entonces, bueno, todo eso nosotros lo podemos filtrar desde el inicio y nos va a llevar a una UL. Esa UL va a tener una nomenclatura o un título o nombre, por así decirlo, que se va a componer de letras y números. Entonces, cada, o más bien cada letra y cada número tiene un significado, que bueno, aquí lo ponemos como una referencia para que ustedes sepan de manera general, a qué se refiere, ¿no? La primera letra va a designar el tipo de estructura que va a ser penetrada. Si es un muro, si es un muro o si es un piso, o si puede aplicar para los dos casos. La segunda letra va a identificar el tipo de construcción. Veíamos si es un piso de concreto, el espesor, si es una losa acero, si es un muro de block, si es un muro de tabla yeso, etcétera. Y finalmente, los 4 números finales van a describir el tipo de material penetrante, ¿no? Si se trata de alguna abertura vacía, si se trata de alguna tubería metálica, cables, charolas portacables, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de material penetrante que nosotros tengamos. Para el caso de las juntas, tenemos la misma descripción o la misma configuración. Tenemos letras y números. Las primeras 2 letras nos identifican el tipo de junta, por ejemplo, si es una junta losa contra losa, muro contra losa. La tercera letra va a decirnos si esta junta tiene cierta capacidad de movimiento o si puede ser estática o si es dinámica. Y finalmente los números nos indican la longitud o este espesor o ancho de junta que nosotros podemos tener. Y bueno, ¿qué información es la que va a contener esta UL, no? O cómo nosotros podemos leer esta UL. Vemos en la parte superior el nombre, lo que ya veíamos, letras y números, que cada uno recordemos que significa algo en particular. Y de este lado vamos a ver que nos dice que esta UL cumple con ASTM E814 y con UL 1479. Tenemos algunas aprobaciones, como es el rating, que es la cantidad de humo en pies cúbicos por minuto. Tenemos algunas clasificaciones contra agua y el F-rating y el T-rating, ¿no? Que ya veíamos las definiciones de estos tiempos que tenemos. Eh, Ahora, la información que vemos en la parte de abajo nos va a hacer referencia en el número 1, lo vamos a tener en la parte superior, en el croquis que vemos, tanto en planta como en corte. El número 1 nos va a mencionar las características del material base, ¿no? Es decir, ya veíamos, si se trata de un muro o una losa de concreto, si es muro, si es de tabla yeso, etcétera, y el espesor mínimo que debe tener este material para que esta UL sea aplicable para nuestro caso específico. El número 2 va a mencionar las características de los materiales penetrantes. Por ejemplo, en este caso, le vamos a hacer aquí un zoom. En este caso, va a aplicar para tubería metálica o tubería conduit de 6 pulgadas y 4 pulgadas respectivamente. Si nosotros no cumplimos con estas condiciones, si nosotros, por ejemplo, tenemos una tubería que sea de 8 pulgadas, entonces esta UL ya no va a ser funcional y tenemos que buscar otra UL que sí aplique para lo que nosotros estamos teniendo realmente en sitio o para lo que nosotros estamos proyectando en nuestros planos. El número 3 se va a referir a las características de la lana mineral o la lana de roca, que este es parte del sistema cortafuego. Esta lana mineral o lana de roca es un producto no combustible que nos va a servir como material de apoyo o como material de relleno y para que nosotros podamos colocar sobre esta lana mineral nuestro producto cortafuego. Es decir, no vamos a tener que colocar el sellador o el producto cortafuego a todo lo largo, en este caso, de nuestro paso, porque, bueno, obviamente por temas económicos sería más costoso y también la lana mineral tiene esa función de ser un material no combustible. Y finalmente, el número 4 nos especifica o nos indica cuál es el espesor mínimo del producto que debemos utilizar, ¿no? Y nos va a indicar también qué producto es el que debemos utilizar.
Si aquí nuevamente hacemos un zoom, para este caso, por ejemplo, nos dice que debemos de colocar al menos 1/4 de espesor de nuestro material cortafuego. Si se trata de una losa, solamente va a ir por la parte de arriba, y si se trata de un muro, va a ir por ambos lados del muro. Adicional a esto, nos pide colocar un cordón alrededor de nuestra tubería de media pulgada de espesor, y aquí tenemos varios productos que están aprobados, ¿no? Entonces, estos son los productos que se pueden utilizar. Hay algunos productos que no están disponibles, por ejemplo, en México o en algunos otros mercados, y por eso tenemos aquí varias alternativas, ¿no? Y por aquí vienen algunas otras restricciones. Por ejemplo, el W rating aplica solamente cuando se utilizan ciertos productos. Entonces, esta es la información que nosotros encontramos cuando buscamos una UL. Y finalmente, esto, como comentábamos, nos va a servir como un instructivo de instalación de nuestro sistema, para garantizar que efectivamente esto que tenemos aquí, si nosotros lo instalamos conforme estas instrucciones, vamos a garantizar que el F-rating sea, en este caso, por ejemplo, de 3 horas. Para el caso de las juntas, bueno, la información que contiene es muy similar, obviamente enfocado a lo que solicita una junta. Menciona características del material base, las características de la lana mineral y el espesor mínimo de los productos a utilizar, así como el tipo de producto que se puede utilizar. Si nosotros cumplimos con todas estas características, al final este producto, en caso de que se presente un incendio, va a tener una resistencia de 2 horas contra fuego. Adicional a esto, nuestras ULs las podemos clasificar de diferentes formas. Tenemos algunas que tienen aplicación o esta F-rating, que es la resistencia contra la flama, el T-rating, que es la clasificación contra temperatura, la L, que nos va a indicar esta clasificación contra el humo, y la W, que nos va a indicar esta aprobación que tiene para resistencia contra el agua. Ahora, este video que les voy a mostrar me parece bastante representativo, y es justamente lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Es importante, además de tener un producto certificado, que la instalación también la tengamos certificada, o tengamos una instalación de acuerdo a lo que nos especifica UL, porque lo que vemos, por ejemplo, en este caso, vamos a ver algunos pasos de instalaciones que están sellados de acuerdo con lo que marca UL, y los que no están marcados con este círculo son sellos que a lo mejor sí utilizaron un producto cortafuego, pero que no sigue ningún protocolo de instalación. Entonces, ahí veíamos esa diferencia, ¿no? Entonces, lo voy a volver a proyectar para que veamos esa diferencia entre los dos tipos de tubería, o los dos tipos de instalaciones, que bien se puede tratar del mismo tipo de tubería, y vemos la diferencia, ¿no? O sea, uno evita totalmente la propagación del humo, y el otro lo que hace es justamente permitir el paso del humo y las llamas, que es justamente lo que nosotros queremos evitar. Ahora, ¿qué pasa si de repente nosotros tenemos un caso muy particular? Es decir, un paso de dimensiones muy grandes, que tenga instalaciones de todo tipo. Bueno, Hilti maneja algo que llamamos juicios de ingeniería, que esto aplica específicamente para un cliente, un proyecto y unas condiciones en específico, ¿no? E- este juicio de ingeniería no se puede replicar para diferentes proyectos o para diferentes clientes, porque está pensado o va a estar diseñado específicamente para nuestro proyecto y para nuestra aplicación. Es decir, vamos a tener un respaldo de que se va a comportar adecuadamente ante la presencia de fuego si nosotros sellamos bajo estas condiciones que van a estar especificadas dentro de este juicio de ingeniería. Ahora vamos a ver un poquito de las propiedades de los materiales y un resumen de sus aplicaciones. Bueno, hay algunos productos que tienen, o bueno, los productos que manejamos tienen diferentes propiedades, como puede ser la ablatividad, que bueno, es una propiedad que tiene o que va a evitar la transmisión de calor, y esto se aplica principalmente en cables. Tenemos otra propiedad que llamamos intumescencia, que es la propiedad que tienen algunos materiales de expandirse al exponerse a altas temperaturas, y bueno, de esta manera, como veíamos en alguno de los videos, si nosotros tenemos alguna tubería que se deshaga por efecto de fuego, este material se va a expandir y va a generar ese sello.
Tenemos algunos otros materiales que tienen propiedades acústicas, que bueno, es la capacidad de aislar o atenuar el nivel sonoro, perdón, en un espacio determinado. Entonces, esto principalmente se aplica en las juntas, que es donde o es un lugar clave, ¿no? Es donde principalmente se llega a presentar este tipo de transmisión y tenemos algunos otros productos que tienen esta propiedad o que son productos elastómeros, que esta propiedad significa que nuestro producto se puede expandir y puede regresar a su posición original sin verse afectado, es decir, sin que se presenten grietas dentro de nuestro sello. Entonces, bueno, aquí lo que vemos en esta diapositiva son los diferentes productos que Hilti maneja. Hilti maneja una amplia gama de productos. Y bueno, no quiere decir que un producto sea específicamente para tuberías metálicas o para tuberías combustibles, etcétera, ¿no? Lo que nosotros hacemos, como ya lo veíamos, es buscar o incluir, revisar todas las condiciones que nosotros vamos a tener en nuestro paso o en nuestra junta para poder hacer la recomendación del producto adecuado que cumpla con la normativa y que se pueda desempeñar correctamente ante la acción de fuego, respetando obviamente lo que nos dice la UL de instalación. Entonces, lo que vemos aquí, bueno, es justamente ese resumen y vemos que un producto no es solamente para un tipo de material penetrante, sino puede aplicar para varios casos y tenemos algunos que están pensados específicamente para juntas o hay algunos que pueden aplicar para los dos casos, ¿no? Tanto para juntas como para materiales penetrantes. Entonces, bueno, aquí digamos en resumen, es que, bueno, Hilti tiene un amplio portafolio de productos que va a cumplir con las diferentes solicitudes o con los diferentes estándares que están especificados para que nosotros podamos garantizar un desempeño adecuado. Adicional a eso, si ustedes están participando en alguna construcción, en alguna edificación que esté aspirando a alguna certificación LEED, Hilti les puede ayudar a sumar puntos en las categorías de materiales y recursos y ambiente interior. Esto porque, bueno, se maneja una cantidad baja realmente de compuestos orgánicos volátiles. Entonces, bueno, Hilti tiene estas cartas o esta información donde se especifica cuál es la cantidad de compuestos orgánicos volátiles para que puedan de cierta manera ustedes respaldar que los productos que están utilizando realmente cumplen con estos requisitos. Y finalmente les voy a presentar los servicios de ingeniería del Departamento de Ingeniería de Hilti. Y la invitación es que se acerquen con nosotros para temas de consultoría técnica. Ahí tenemos un equipo de ingenieros que están o que estamos disponibles para ayudarlos tanto en oficina como en campo. Entonces, la intención de Hilti es apoyarlos desde la etapa de diseño hasta la parte de la ejecución. Entonces, con consultorías técnicas, ustedes perfectamente pueden entrar a la página que veíamos anteriormente o bien nos pueden solicitar ese apoyo y nosotros los podemos ayudar a seleccionar el producto y a entregarles, perdón, estas UL de instalación de respaldo para que ustedes puedan tener toda la documentación y estén tranquilos en esa parte. Por otro lado, tenemos los entrenamientos técnicos en obra, donde, bueno, una vez establecido o una vez seleccionado el producto y el sistema con el cual vamos a instalar nosotros nuestro sistema cortafuego, nosotros nos acercamos para poderlos capacitar en la correcta instalación del producto y bueno, pues digamos ahí cerremos el ciclo, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido tener el producto adecuado, las indicaciones adecuadas, pero si nos falla algo a la hora de la instalación. Y finalmente tenemos lo que son los juicios de ingeniería, que también son parte de los servicios del departamento de Hilti. Entonces, la invitación es que se acerquen con nosotros para que los podamos ayudar a resolver estas dudas técnicas y a seleccionar y a especificar adecuadamente el sistema. Y bueno, como conclusión, es importante que para cualquier proyecto revisemos los códigos y los estándares que están requiriendo o con los que nosotros debemos de cumplir para estar dentro de los estándares. Es importante seleccionar los productos aprobados y, por supuesto, esto va de la mano, seleccionar una UL o un juicio de ingeniería
que también nos respalde esta aplicación, ¿no? Veíamos que no sirve de nada utilizar un producto, aunque esté aprobado, si no tenemos una correcta instalación de nuestro sistema. Y finalmente, aprovechar el apoyo técnico y comercial que ofrece Hilti. Estas asesorías, la selección de los sistemas y demás, no tiene o no genera ningún costo. Entonces, bueno, ahí la intención es invitarlos a que aprovechen este apoyo técnico con el que cuentan para que podamos desarrollar en conjunto la mejor solución para su proyecto. Entonces, bueno, esa es la parte de la presentación. Espero que se haya logrado el objetivo, que haya quedado claro cuál es el procedimiento para seleccionar una UL de instalación adecuada, además de tener los productos certificados. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas. No sé si haya por ahí algunas preguntas. Gracias, Diana. Antes de continuar con las preguntas, pues te agradezco tu, tu participación, perdón, muy interesante. La verdad es que lo fuiste llevando de una manera, lo voy a decir así que hasta yo le entendí, ¿no? Muy buena. Los datos estadísticos iniciales también nos reflejan pues una necesidad, ¿verdad? En toda Latinoamérica de atender los incendios con este tipo de sistemas, que generalmente nos vamos más a la parte activa que a la parte pasiva, pero pues como bien dices, es un complemento, nosotros le llamamos protección integral. La protección activa y pasiva siempre tienen que ir pues de la mano, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Aparte, nos da mucho gusto que más mujeres participen en este tipo de eventos. La verdad, te lo agradecemos de corazón. Y, bueno, invitamos a los asistentes a que puedan hacer sus preguntas por chat. Ahorita vamos a dar unos minutitos, pocos minutos, porque a las 4 empezamos con la siguiente. Mientras tanto, Gabriel, no sé si tengas alguna pregunta ya enviada por los asistentes, por favor. Sí, claro, Mario. Tenemos unas cuantas preguntas. Quisiera hacérselas llegar a Diana. Y bueno, pregunta en este caso Jonathan Ulises. Dice, ¿qué tipo de pruebas se les realiza a los pasos de sello? Ok, pruebas, bueno, no sé si te refieres a una vez instalados o en el proceso de, digamos, la estandarización. Si es en Bueno, el proceso, ajá, perdón. sí, adelante, adelante. Si es en el proceso de estandarización, se realizan pruebas de, principalmente la de chorro de manguera, tiene que soportar cierta presión de un chorro de manguera para que, bueno, para simular cuando llegan los bomberos y, bueno, aplican obviamente esta presión con agua y adicional a esto una presión de horno, ¿no? Es decir, se someten a este tipo de pruebas, tanto de presión de horno como del chorro de manguera, para garantizar que el sello se va a comportar adecuadamente. Ok, y me mencionabas otro que era las pruebas en cuanto a la instalación, ¿no? Ok, realmente pruebas de instalación, pues lo que se hace generalmente es hacer algún tipo de cala y verificar si el espesor que se está colocando es efectivamente el que se está, el que especifica la norma UL. Y, por ejemplo, si la UL también especifica cierta compactación, bueno, verificar que el espesor tanto de la lana mineral como del producto realmente sean o estemos cumpliendo con lo que nos está especificando esta UL de instalación. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si haya quedado ahí claro, Jonathan. Digo, en cuanto a las especificaciones que marca Diana, igual yo creo que ahí quedó, respondí a tu pregunta. Bueno, no es pregunta, más que nada es como una sugerencia. Dice, alguien que me apoye con una revisión de una planta de emergencia contra incendio y cambiar las mangueras en sus gabinetes. No sé, a lo mejor voy a anotar el contacto para pasártelo, Diana, si es que le pueden ayudar en este caso a Juan Carlos López Ojeda, Ok, para ver si sí, claro tienen que sí. alguna solución en cuanto a su proyecto. Claro que ¿Ok? sí, nos acercamos, si me pasas los datos, lo contactamos y revisamos qué es lo que podemos ahí apoyar. Muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta, si me lo permites, Gabriel. Em, Pregunta Ariadna Carrillo, bueno, aparte, Creo que se cortó un poquito. Diana, yo te hago una pregunta que tengo por acá.
Pero son dos Ok. preguntas, en realidad contienen lo mismo, pero nos habla que si tienen productos intumescentes para estructuras metálicas y a lo mejor de cemento para instalaciones industriales. Ok, perfecto. Esa es una buena pregunta. Realmente en Hilti México no lo manejamos de momento. Se está estudiando ya la posibilidad de poderlo introducir en el portafolio, pero bueno, en otros países seguramente sí lo vas a encontrar. Si te metes a Hilti de otros países, sí lo vas a encontrar. Aquí en México todavía no tenemos ese material o ese producto intumescente para recubrimiento de estructura metálica. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Ahora sí, Gabriel, adelante, creo que tenías tú otra pregunta más. Así es, dice Ariadna Carrillo, dice, ¿cuáles son los tiempos de respuesta de los servicios del departamento técnico aproximadamente? Ok, esa es una buena pregunta. Digo, la intención es responder en el menor tiempo posible. Ahí va a depender, obviamente, si se trata de un proyecto completo, donde tengamos que revisar planos y tengamos que revisar paso por paso, por así decirlo, o si ya tenemos algún adelanto por parte de ustedes, donde ya tengan identificados los pasos, si se trata a lo mejor de que quieren sellar de emergencia 2 o 3 pasos, bueno, eso lo podemos hacer casi, casi con el teléfono en la mano. Entonces, bueno, ahí el tiempo de respuesta varía, pues puede variar bastante dependiendo la cantidad de pasos o la cantidad de información que se tenga que revisar. Pero bueno, estamos dando respuesta en promedio. Bueno, pues si se puede el mismo día lo hacemos. Si no, puede ser 48 horas o dependiendo un poquito ahí la información, pero eso sí, ten por seguro que la intención es responder lo más pronto posible. Ok, muchas gracias. Pues ahora sí que se están dando la oleada de preguntas, te las haremos llegar en caso de que no se respondan todas. Y bueno, pasaré a una última pregunta también para respetar el tiempo de nuestro siguiente ponente. Pregunta Wilmer Humberto. Dice, excelente tema. Pregunto, yo soy investigador de incendios. ¿Cómo puedo realizar una certificación para ser inspector de Hilti? Ok, eso igual te podremos contactar y podemos platicar ahí un poquito cuál es el alcance que tú estás buscando y también por nuestra parte qué alcance podemos ofrecer, ¿no? O sea, si es algún curso de capacitación, para que puedas tú tener algún tipo de certificación con nosotros. Entonces, igual si me Ok, puedes compartir ahí los datos de Wilmer y nos acercamos con él para platicar un poquito más a fondo de este tema. muy bien. Pues de hecho están preguntando bastante gente, entonces les voy a llegar a hacer tus preguntas a los participantes, en este caso a ti, Diana, para que se las respondas de manera personal y puntual. Ok, perfecto, claro que sí. Ok, pues ahora sí que en nombre de institucional, en nombre de Conapsi y Ambrasi, te queremos dar las gracias, Diana. Muchas gracias por tu tema, muy interesante, la verdad. Entonces, esperemos que no sea la última. Estaremos viendo más temas con ustedes. Entonces, pues muchas gracias, Diana. Muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.